Previamente dijimos que en el modo de volumen control controlamos el volumen, pero no sabemos qué presión vamos a generar. Y si bien seteamos una frecuencia respiratoria, cuando el paciente comienza a asistir nos puede cambiar. Y si cambia la frecuencia respiratoria, nos va a cambiar el volumen minuto. Y en presión control, controlamos la presión, pero no sabemos el volumen que vamos a generar. Y como en volumen control, la frecuencia respiratoria puede cambiar cuando el paciente asiste. Y al cambiar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, nos puede variar también el volumen minuto. Para dar un ejemplo, como cualquier variación en las cargas puede variar las presiones en volumen control, acá tenemos las dos curvas que ya hemos visto el video pasado. Por ejemplo, en estas dos curvas vemos cómo el aumento de la carga elástica aumentó las presiones, sin haber modificado otro parámetro. Podemos ver que el volumen corriente es el mismo, el volumen minuto también, la frecuencia respiratoria y el TI tampoco varían. Vemos la presión pico con una carga elástica aumentada de 28 y en la otra de 19. En presión de soporte vamos a tener aún más cosas que desconocemos o que van a depender de las cargas o del esfuerzo del paciente. Un aumento de las cargas o una disminución del esfuerzo del paciente, por ejemplo, podrían llevar a una disminución del volumen corriente y un aumento de la frecuencia respiratoria, por esa disminución del volumen corriente para mantener un volumen minuto adecuado. Para mantener cierto control sobre estos y otros parámetros, podemos setear alarmas. Vamos al simulador. Abajo a la derecha tenemos el botón de alarmas. Si presionamos, entramos a esta ventana. Acá podemos setear las alarmas que necesitamos. De izquierda a derecha tenemos presión, donde podemos setear una presión mínima y una máxima. Luego la de volumen, mínimo y máximo. A la derecha la de frecuencia respiratoria, máxima y mínima. Un volumen tidal, máximo y mínimo. Y un tiempo de apnea. Obviamente, depende del modo en que esté el ventilador en ese momento, es la alarma que usaremos. Por ejemplo, el tiempo de apnea en los modos asisto controlados no va a ser utilizado, ya que la frecuencia respiratoria mínima la podemos setear nosotros y nunca saltará. Y depende del parámetro que el paciente exceda, la alarma que se dará. No es lo mismo que exceda el límite de presión a que exceda el límite de la frecuencia respiratoria o el de apnea. Vamos a unos ejemplos. Ya que estamos en el modo de presión de soporte, vamos a realizar una apnea con el paciente para ver qué ocurre. Como ven, una vez que pasa el tiempo seteado de apnea, va a saltar un respaldo. Ese respaldo es otro modo de ventilación que va a ser seteado por nosotros. En este caso está acá, en controles, apnea, respaldo. Y ahí elegiremos el modo que queremos que se ventile el paciente en caso de que ocurra esto. Ahora vamos a ir al modo de volumen control. Y vamos a ver qué pasa cuando el sistema respiratorio del paciente excede el límite de presión máxima. Vamos al control de alarmas para bajarlo y así poder generar ese exceso del límite. Lo vamos a poner en 15, ya que 19 es la presión pico. Como ven, lo que pasa es que una vez que alcanza esa presión máxima, ese límite que pusimos nosotros, el ventilador deja de mandar aire y cicla, lo que hace que no entre más aire al paciente. Si la presión llega muy rápido a ese límite, es posible que no le entre nada de aire al paciente. Ahora, si el límite que excede es el de la frecuencia respiratoria y vamos a cambiar el seteo para producir ese exceso, cambiamos la frecuencia respiratoria y el límite de la alarma, pusimos frecuencia respiratoria de 28, así que vamos a poner el límite en 24. Lo único que va a pasar es que nos avisa que el paciente está excediendo ese límite. Como verán, un buen seteo de las alarmas es muy necesario,
no solo para advertirnos de las modificaciones que existen, sino también para prevenir injurias en el paciente, ya sea por aumento de presiones, por aumento de la carga del paciente o por falta de ventilación. Ahora sí, entonces, podemos contestar la primera pregunta. ¿Qué pasa si un paciente en ventilación de soporte deja de gatillar? Va a saltar el backup, el respaldo, que es ese modo de ventilación seteado por nosotros para que en caso de que el paciente deje de ventilar, ventile por él. Uno de nuestros trabajos es generar una interacción óptima entre el paciente y el ventilador, para asegurar confort y un mejor outcome. La consecuencia de una discordancia entre el paciente y la asistencia entregada por el ventilador nos dará una sincronía. El aumento en el número de asincronías va a generar en el paciente disconfort, ansiedad, estrés, desórdenes de sueño, injuria de músculos respiratorios, hipoxemia, inestabilidad hemodinámica, mayor demanda cardíaca a músculos, aumento del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, incremento de sedación, lo que lleva a inmovilidad, pérdida de fuerza, pérdida de reflejos, aumento de infecciones, prolongación de la ventilación mecánica, aumento en la estadía hospitalaria, aumento de los costos y aumento de la mortalidad. Hay muchos artículos que hablan de esto, por ejemplo, este último que habla de índice de asincronía, que es el número de eventos de asincronía sobre la frecuencia total por 100. Si esto es mayor al 10%, se lo denomina como severo. Y en este estudio podemos ver cómo aquel paciente con un índice severo se relaciona con mayor duración en la ventilación mecánica, mayor probabilidad de traqueotomía y mayor mortalidad. Por eso es importante estudiar las curvas y poder identificar las asincronías y ser capaces de corregirlas. A las asincronías las podemos clasificar según la fase de ciclo respiratorio en que se producen. La fase de disparo, la fase de presurización, la fase de ciclado o la fase expiratoria. Ahora las veremos una por una. Comenzaremos por las asincronías en la fase de disparo, en donde encontramos tres tipos de asincronía: el esfuerzo inefectivo, el autodisparo y el retardo en el disparo. El esfuerzo inefectivo, ya sabemos que cuando un paciente realiza un esfuerzo inspiratorio, este será detectado por el ventilador desencadenando un ciclo ventilatorio. Pero también sabemos que para eso debe superar un umbral seteado. Esta sincronía se da cuando el esfuerzo no llega a superar el umbral. Por lo tanto, no desencadenará un nuevo ciclo ventilatorio. Lo que veremos en la curva de presión en función del tiempo sería algo así. Supongamos que la PIP seteada es de 5 centímetros de agua y la sensibilidad es de 2 centímetros de agua. Por lo tanto, deberá llegar a 3 centímetros de agua para generar el gatillado y un nuevo ciclo ventilatorio. Cuando el paciente realiza el esfuerzo inspiratorio, la presión cae, como vemos, partiendo de los 5 centímetros de agua de la PIP. El paciente realiza un esfuerzo inspiratorio en donde baja la presión y genera el ciclo, ya que llega al umbral. En el segundo caso podemos ver un descenso de la presión por un esfuerzo inspiratorio del paciente que no llega al umbral, por lo tanto no desencadena un ciclo ventilatorio. A este esfuerzo del paciente sin generar un nuevo ciclo ventilatorio lo llamamos esfuerzo inefectivo. Las causas de esta sincronía pueden ser una sensibilidad mal programada. Esto quiere decir que si en el ventilador pongo una sensibilidad muy dura, o sea, una sensibilidad en donde el paciente tenga que generar un esfuerzo muy grande para iniciar el ciclo ventilatorio, puede ser que el paciente no pueda llegar a generarlo. Si vamos al ejemplo anterior, imagínense que en vez de poner una sensibilidad de 2 centímetros de agua, ponemos 3 centímetros de agua. Ninguno de los dos esfuerzos hubiera llegado al umbral para desencadenar un ciclo ventilatorio. Otra causa es la debilidad muscular, un caso parecido al anterior, pero en donde el paciente es incapaz de generar un esfuerzo adecuado. Otras causas pueden ser un bajo drive respiratorio, un nivel de asistencia excesivo con hiperinsuflación o hiperinsuflación pulmonar con autopip. ¿Qué quiero decir con estas dos últimas? Supongamos que seteamos 5 centímetros de agua de PIP y 2 centímetros de sensibilidad.
El ventilador espera hasta censar una presión de 3 centímetros de agua para iniciar el ciclo ventilatorio. Eso significa que el paciente deberá realizar un esfuerzo inspiratorio de 2 centímetros de agua. Ahora, si tenemos un paciente con atrapamiento aéreo o hiperinsuflación que retiene aire y aumenta la presión dentro del pulmón, obtendrá una PIP total mayor a la PIP seteada. Pongámosle como ejemplo 7 centímetros de agua, o sea, 2 centímetros de agua de autopip. Esto quiere decir que el paciente ya no tendrá que generar 2 centímetros de agua para llegar a los 3 centímetros de agua para desencadenar el nuevo ciclo respiratorio. Ahora tendrá que generar un esfuerzo de 4 centímetros de agua. La segunda sincronía de esta fase es el retardo en el gatillado, que se debe al retraso entre el esfuerzo que realiza el paciente y el inicio del ciclo por el ventilador. Como se puede ver en la siguiente imagen, en la curva de presión esofágica se ve una disminución de la presión, indicando que hay un esfuerzo del paciente. Pero si seguimos la línea punteada, vemos que el flujo de aire no inicia exactamente el mismo tiempo que el inicio de la baja de presión por el esfuerzo del paciente. Tarda un poco. Recién en la segunda línea punteada inicia el flujo. Las causas son las mismas que para el esfuerzo inefectivo, pero en este caso el esfuerzo llega al umbral luego de un tiempo. Las soluciones para esta sincronía pueden ser el seteo adecuado de la sensibilidad, evitar sobreasistir al paciente disminuyendo la asistencia o el tiempo inspiratorio mecánico, aumentar el drive respiratorio corrigiendo sedación o alcalemia, que de esto hablaremos más adelante en un video específico de estado ácido base. Así que continuemos. Disminuir hiperinsuflación y autopip, disminuyendo la resistencia con broncodilatadores, por ejemplo. Otra solución puede ser utilizar PIP externa para balancear la PIP intrínseca. Veamos cómo es esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando un paciente tenía atrapamiento aéreo y aumentaba la presión en el pulmón, tenía que generar mayor presión que sin atrapamiento aéreo para gatillar? Si se acuerdan, teníamos 7 de PIP total, pero ahora, para contrabalancear esa presión, pondremos PIP de 7. Por lo que si tenemos sensibilidad de 2, ahora tendrá que llegar a 5 centímetros de agua para gatillar, por lo que ahora tendría que volver a generar solo 2 centímetros de agua para gatillar. Por último, podríamos cambiar la variable de la sensibilidad del disparo, de presión a flujo. Vamos al otro tipo de asincronía dentro de la fase de disparo, que es el autodisparo, y es cuando se desencadena un ciclo ventilatorio sin estar seteado ni disparado por un esfuerzo del paciente. Las causas pueden ser mal funcionamiento o falta de calibración del equipo, una mala programación de la sensibilidad, al contrario de lo que vimos en la sincronía de esfuerzo ineficaz, una sensibilidad muy blanda hará que cualquier variación de la presión o flujo, por más mínima que sea, genere un disparo no deseado. Fugas en el circuito también pueden generar esa variación de presión o flujo generando un disparo. Acá vemos una típica imagen de la curva de volumen en función del tiempo de fuga, en donde el volumen entregado no es el mismo que el volumen devuelto en la fase expiratoria. Otra causa puede ser agua en la tubuladura. Acá tenemos un video donde pueden ver las variaciones de presión y flujo generada por el agua del humidificador activo. Las oscilaciones cardíacas, como ven en la imagen, también pueden causar esa oscilación de presión y flujo que pueden desencadenar esta sincronía. Cualquier elemento o acción que produzca un cambio en las presiones o en los flujos del circuito o del sistema respiratorio pueden generar este disparo. Las soluciones a esta sincronía pueden ser setear adecuadamente la sensibilidad, cambiar la variable de disparo, solucionar el problema de fuga, cambiar la humidificación o colocar trampa de agua para no generar acúmulo de agua en la tubuladura. Pasemos a la fase de presurización, donde tenemos las asincronías de flujo insuficiente y overshooting. La asincronía de flujo insuficiente ocurre cuando el esfuerzo del paciente supera la oferta de flujo del ventilador. En general, disminuye la presión en el circuito y distorsiona la morfología de la curva presión en función del tiempo.
En volumen control, si el flujo inspiratorio es insuficiente, en la curva de presión en función del tiempo se ve una concavidad superior. La diferencia entre lo que sería la curva sin asistencia y con es el trabajo realizado por el paciente. Como vemos acá en la foto, la zona pintada es el esfuerzo del paciente. En presión control, si la demanda aumenta la diferencia de presión, incrementando el flujo y el volumen y manteniendo la presión. Si el esfuerzo es suficiente como para superar las válvulas del ventilador entre 140 y 150 litros por minuto, el ventilador no será capaz de suplir la demanda del paciente y la presión puede caer, como podemos ver en esta imagen, donde marcamos con las flechas la disminución de la presión. En los modos de presión también podemos ver lo que se denomina overshooting, que es cuando el flujo es demasiado alto o el rise time es muy rápido, o sea que el ventilador le está mandando demasiado aire al paciente de golpe. Esto aumenta la presión al inicio de la inspiración, como podemos ver en el ejemplo A. En esta foto podemos ver tres diferentes tipos en el rise time. En el A, el rise time es muy rápido. En el B es el adecuado, en el C es muy lento. A y C aumentan el trabajo respiratorio. Las soluciones para un flujo insuficiente pueden ser, en volumen control, cambiar la morfología de la onda de flujo, de cuadrática a desacelerada, lo que permite un flujo inicial superior. Otra opción es aumentar el volumen manteniendo el tiempo inspiratorio o bajar el tiempo inspiratorio manteniendo el volumen corriente. Esto aumentará el flujo. También podríamos aumentar el volumen corriente y bajar el tiempo inspiratorio, lo que aumentaría aún más el flujo. Y por último, podríamos pensar en pasar a modo presión control, donde el paciente tiene más control sobre el flujo. En el modo de presión control, ajustar el nivel de presión o ajustar el rise time podrían ser la solución, ya que en los dos casos aumentaríamos la diferencia de presión y eso aumentaría el flujo. Ahora sí, pasamos a la fase de ciclado. Acá tendremos las asincronías de ciclado prematuro, doble disparo y ciclado tardío. Empezamos con el ciclado prematuro, en donde el tiempo neural es mayor que el tiempo mecánico. Esto quiere decir que la contracción del músculo inspiratorio persiste aún durante la fase de exhalación. En el gráfico vemos como la curva de presión en función del tiempo, la presión cae en la fase expiratoria. Y en la curva de flujo en función del tiempo, cómo cae el flujo expiratorio gracias a esa presión negativa generada por el esfuerzo del paciente. El doble disparo es el caso anterior, pero llega a disparar otro ciclo ventilatorio. El esfuerzo inspiratorio que continúa, a pesar de haber terminado el ciclo, es tan grande que pasa el umbral de la sensibilidad y dispara otro ciclo. Un problema que tenemos dentro de esta sincronía es que como tenemos dos ciclos inspiratorios sin la fase expiratoria, en volumen control el paciente estaría metiendo el doble del volumen que nosotros queremos. Las causas pueden ser seteo de un TI corto, una demanda de volumen minuto grande por acidosis del paciente requiriendo un volumen tidal elevado. Las soluciones pueden ser aumentar el tiempo inspiratorio, en presión de soporte, bajar el porcentaje de flujo para el ciclado o disminuir el rise time sería lo indicado, ya que en estos dos últimos casos también estaríamos aumentando el tiempo inspiratorio. En el doble disparo, si el primer ciclo es iniciado por el paciente, aumentar el tiempo inspiratorio sería lo correcto. Si es iniciado por el ventilador, podríamos disminuir la frecuencia respiratoria. Así, el paciente inicia todos los ciclos ventilatorios. Si es iniciado por autodisparo, deberíamos corregir la causa de autodisparo. Vamos al ciclado demorado. Es cuando el tiempo inspiratorio neural es menor que el tiempo inspiratorio mecánico y el esfuerzo expiratorio del paciente aumenta la presión de la vía aérea. En síntesis, lo que quiero decir es que el paciente empieza a expirar mientras el ventilador le sigue mandando aire. Esto aumenta la presión, como podemos ver en esta imagen. En menor medida, el pico que se ve en la foto
puede ser consecuencia de una relajación de los músculos inspiratorios luego de una contracción vigorosa. Las soluciones pueden ser ajuste del tiempo inspiratorio, si el paciente requiere volumen minuto alto y lo hace para aumentar la frecuencia respiratoria, se puede incrementar también el volumen tidal. Vamos con la sincronía en la fase expiratoria. Durante esta fase, la válvula expiratoria debe abrirse para permitir la salida de aire. Para ello, baja la presión hasta llegar a la PIP rápidamente. Cuando esto no ocurre, puede ocasionar atrapamiento aéreo, ya que no genera la diferencia de presión para que el aire salga. La causa es el mal funcionamiento de la válvula expiratoria. En la imagen podemos ver cómo la presión le cuesta llegar a la PIP y un flujo expiratorio bajo. Con esto hemos contestado la pregunta de qué pasa si el ventilador no manda lo que el paciente demanda. Así que vamos con la siguiente pregunta, con el gráfico. En este caso, con solo ver las curvas, podemos decir que está en volumen control, ya que tiene un flujo continuo. Y eso solo se logra en volumen control. Si eso no es suficiente, podríamos ver los parámetros seteados. Como vemos, entre ellos se encuentra el volumen corriente. Por lo tanto, podríamos deducir que estamos en volumen control. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando. Si vemos la primera curva, la de presión en función del tiempo, vemos que al inicio del ciclo hay un descenso de la presión, lo que nos indica que el paciente está iniciando ese ciclo. También en la curva de flujo en función del tiempo podemos ver una marca rosada, que en este caso, en este ventilador, que es el Maquet, nos indica que el ciclo fue iniciado por el paciente. Luego del inicio del ciclo vemos un descenso de la presión. Eso, como vimos anteriormente, esa concavidad superior se da por falta de flujo. Es una sincronía de flujo insuficiente. Podemos encontrar más asincronías, aunque esta es la principal. Por ejemplo, en el tercer ciclo completo que vemos, se ve una sincronía de ciclado prematuro. Todavía el paciente seguía tratando de tomar aire porque no le era suficiente lo que estaba ingresando, por eso vemos cómo sigue bajando la presión a pesar que la fase inspiratoria había terminado. Y vemos ese esfuerzo también en la curva de flujo. Cuando pasa esto, que tenemos muchas asincronías, generalmente al resolver la más importante, las demás también se resuelven. De hecho, a este paciente se lo pasó a presión control, donde liberamos el flujo, y ya no tiene esa sincronía de flujo insuficiente, y se resuelven las otras asincronías también. Podemos ver cómo la sed de aire se va calmando y comienza a bajar la frecuencia respiratoria. Si bien la frecuencia respiratoria está seteada en 20 y tenemos 21, es porque está bajando de los 24 que venía teniendo. Pero ya no inicia ningún ciclo. Se deja llevar por el ventilador. Seguramente ya cansado del esfuerzo que hizo en vano, ya que no recibía el aire que necesitaba a pesar de ello.